Lo que debatimos aquí esta tarde va más allá del análisis de una proposición de ley. Se trata de un debate social que, más allá de su dimensión sanitaria, suscita interrogantes éticos, jurídicos y políticos. Estamos planteando, o plantea el grupo proponente, cuál es el alcance de las decisiones de la persona sobre el final de su vida y cuál es la misión de los profesionales sanitarios en ese punto. Y en ese debate, es verdad, se ha dicho ya desde esta tribuna, intervienen grupos de bioética, medios de comunicación, profesionales de medicina, sociólogos, juristas y, por supuesto, también políticos. El Grupo Parlamentario Popular tiene una clara posición, avalada por algunos argumentos que intentaré exponer. Señorías, yo no hablaré, aunque algunos lo esperen, de santos padres ni de sumos pontífices. Mi perspectiva será especialmente humana, pero no podemos olvidar que esa humanidad se encuadra dentro de nuestro marco jurídico constitucional. Y es que en la eutanasia están comprometidos derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad física y moral, los principios de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, el valor de la libertad ideológica y religiosa. Por un lado están quienes afirman que la capacidad de autodeterminación del ser humano es total y absoluta, de manera que estaría legitimado para ejercer esa libertad y de decidir poner fin a la propia vida. Y, por otro lado, se sitúan aquellos que entienden que la vida se debe administrar autónomamente, pero esa capacidad de autodeterminación no se puede traducir en una disponibilidad absoluta. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantienen que el derecho a la vida no incluye el derecho a disponer de ella. El derecho a la vida no es un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. El derecho a la integridad, entendido como libre disposición del propio cuerpo, tampoco es absoluto, porque muchas veces lo querido no está legitimado a la luz de las normas. En ese sentido, piensen ustedes, señorías, en algunas prácticas de manipulación genética. Tampoco existe un derecho a la mutilación y tampoco en ese sentido, en ese precepto, podemos entender que existe un derecho a disponer de la propia vida. Y piensen en un ejemplo muy sencillo. ¿Qué dirían si en ese ejercicio de disponer de la propia vida y del propio cuerpo, una persona, un ciudadano, un español, una española, decidiesen vender su cuerpo, vender su vida y dedicar su vida a la esclavitud? ¿Permitirían que fuese un esclavo o una esclava? ¿Querrían que hiciésemos una ley regulando y permitiendo y despenalizando otra vez la esclavitud? ¿Verdad que no sería así, señorías? Por lo tanto, esa libertad que ustedes defienden a la propia vida tiene unos límites en cualquier sociedad. Además, se ha dicho aquí también, la protección jurídica de la vida… Silencio, por favor. Tiene en ese artículo 15 una importante dimensión social que el Tribunal Constitucional también ha reconocido. Que alguien quiera morir no conduce sin más a que alguien pueda matar, señorías. Una cosa es dejarse morir y otra muy distinta es pedir a un tercero que cause la muerte. Porque si reconocemos el derecho de una persona a obtener ayuda a la hora de morir, simétricamente estamos creando para otra persona una obligación de matar, señorías. Y a veces, miren, las palabras no son unos envoltorios simplemente para ayudar a quien escribe y a quien habla, sino que son el instrumento adecuado para que podamos saber lo que las cosas son y lo que las cosas no son. Y a veces se producen errores, de manera que a veces, en algunos casos, en impunidad, no podríamos hablar de un derecho a la propia muerte, sino al propio homicidio, señorías, como muchas publicaciones de expertos ponen de manifiesto. En la eutanasia se implica siempre, señorías, a una tercera persona, que además es un profesional sanitario, una persona a la cual la sociedad le encarga el cuidado de las personas más débiles y más vulnerables por estar en situaciones precisamente de enfermedad. Se produciría, por mucho que intentemos negarlo, un cambio en el rol del médico o un cambio en la imagen profesional, porque ese médico que está obligado a curar y a mitigar el dolor pasaría a convertirse, señorías, en ejecutor de muertes cuasi oficiales. Y se hace, sí, lo digo, algunos no esperaban nada, pero lo digo. Y se hace referencia también en su proyecto, en su proposición, a la dignidad humana. Y yo aquí les planteo, señorías, una cosa. Dignidad al inicio,
o como punto de partida o como punto de llegada. Si entendemos dignidad como punto de partida, ese concepto de dignidad es congénito a la vida y le acompaña a la persona desde el mismo momento de su nacimiento hasta el final. Si entendemos dignidad como punto de llegada, eso va ligado a unas condiciones de calidad humana. Entonces, efectivamente, en ese planteamiento, si esas condiciones de calidad humana se pierden y la vida deja de ser indigna, quizá no merezca ser vivida. Pero si la dignidad la tenemos desde el día que nacemos hasta el día que morimos, aunque esas condiciones se pudieran perder, señorías, la vida seguiría siendo digna, porque desde esta tribuna se ha hecho referencia a testimonios concretos, a casos concretos, y como decía el portavoz de Ciudadanos, un alarde de querer monopolizar la sensibilidad o la compasión, se ha hecho a esos casos concretos en los que alguien pide morir. Pero, señorías, si una persona que entiende que ha perdido esa calidad de vida o esa dignidad pide morir, ¿qué le decimos a quien ha perdido esa calidad, se encuentra en esa situación y quiere seguir viviendo y quiere seguir luchando? ¿Qué le decimos? ¿Que su vida no es digna? ¿Que va a vivir indignamente? Eso no se puede hacer, señorías, no se puede. El Grupo Parlamentario Popular nunca aceptará ese planteamiento porque para nosotros la vida siempre es digna, del principio al final. Y porque si aceptamos ese planteamiento estaríamos privando de dignidad y valor a personas que padecen graves limitaciones o severos sufrimientos psicofísicos y son justamente las personas que más cuidado, más atención necesitan. Cuando en términos coloquiales se habla de unas condiciones de vida indignas, lo que son indignas, señorías, son las condiciones, los comportamientos de quienes las consienten. Por lo tanto, luchemos para que esas condiciones sean dignas y luchemos para que esos comportamientos no se produzcan, pero nunca será indigna la vida del enfermo. Para mi grupo, señorías, morir con dignidad supone vivir dignamente hasta el último momento. Por eso hemos de garantizar la atención técnica y humana que necesitan esos enfermos con la mejor calidad posible y buscando la excelencia profesional, por eso, porque tienen dignidad. En los discursos, un discurso que he escuchado, se asocia el hecho de morir con dignidad a la ausencia de sufrimiento. Nadie quiere sufrimiento y nadie quiere dolor. Y ahí es donde, señorías, entra en juego los cuidados paliativos, que es la dirección en la que está trabajando tanto el Grupo como el Gobierno del Partido Popular. Y así lo demuestra una de las medidas que hemos firmado con el Grupo Ciudadanos, que es aprobar una ley que regule políticas que permitan una muerte digna de las personas en el proceso final de su vida y el derecho a que esas ayudas con cuidados paliativos eviten el sufrimiento en caso de enfermedad no tratable, pero sin abordar, señorías, la eutanasia activa o la sedación final inadecuada. No es verdad que oponerse a la eutanasia responda a imposiciones éticas y religiosas por parte de poderes públicos, porque además defenderla tampoco es éticamente neutral. Y puede haber personas que éticamente acepten la eutanasia en determinadas circunstancias extremas, pero que a la vez estén en contra de su legislación o de su regulación porque entiendan que las consecuencias que se pueden derivar de una ley pueden ser más negativas que positivas. Existe un riesgo, se ha dicho aquí, pues para los más débiles, en el sentido que, bueno, de una manera quizá silenciosa o indirecta, se pueden ver coaccionados pensando que son una carga para la sociedad o para las familias. Hay un riesgo de debilitamiento de la confianza del enfermo hacia el sistema sanitario. Hay un riesgo también para el avance en los cuidados paliativos y, sobre todo, hay un argumento que es el de la pendiente resbaladiza, que lo han puesto encima de la mesa autores que no tienen reparos éticos ante determinadas peticiones de eutanasia, pero que consideran que su legalización llevaría en la práctica a la eutanasia no solicitada. Y consideran además que eso es inaceptable y con graves repercusiones. Podemos correr el riesgo de que, una vez legalizada la eutanasia en casos de solicitud voluntaria, el clima social pueda conducir y deslizar hacia una aplicación en casos de enfermos inconscientes o incapaces que no han expresado esa autorización. Por eso, señorías, entendemos que no es el momento, no es ni oportuna ni prioritaria una ley sobre la eutanasia en España. Permitir la muerte, evitando el encarnizamiento médico o respetando el derecho a rechazar tratamientos, no precisa una norma legal en nuestro país, señoría. Y quiero terminar, presidenta. Una de las portavoces que ha intervenido, el grupo proponente, les preguntaba al Grupo Socialista, no sé yo quién responde en su lugar, pero sí que me ha hecho pensar la pregunta que les ha hecho. Usted decía, ¿qué le diría
a un hijo suyo si le mirase a los ojos y le dijese que quiere morir? Mire, yo soy madre. Le aseguro que no soy capaz o me niego a ponerme en esa situación porque me resulta dura. Pero le voy a decir una cosa. Yo les voy a enseñar a mis hijas a vivir dignamente y a que sepan que cuando llegue el día final también lo tienen que afrontar con dignidad. Y les voy a ayudar todo lo que pueda. Y si, por desgracia, me encuentro en esa situación, buscaré asistencia médica, lograré que su entorno sea amable, sea bueno para ellas. Y les ayudaré a que luchen con todas sus fuerzas y que quieran seguir viviendo. Y en última instancia, señoría, yo a una hija que le di la vida no sería capaz de darle la muerte. Muchísimas gracias, señorías.